Hola a todos. Estás en el canal de Naga Fanfiction, un canal de entretenimiento. Sin más molestias, empecemos. Capítulo 15. Después de escuchar a Lorien, los ojos de Ella brillaron de emoción. Lorien comenzó a remodelar la entrada al pequeño universo. Tiró de un borde, lo fijó a la pared donde lo había planeado, luego enderezó los 4 lados y los aseguró en su lugar. La parte trasera de la sala de estar se transformó instantáneamente, y ahora el paisaje dentro del pequeño universo se podía ver desde afuera. ¡Guau! Ella se quedó sin aliento con asombro. La vista dentro del pequeño universo era impresionante, mucho más hermosa que cualquier cosa que había visto en Westview. Pero Lorien aún no había terminado. Solo había abierto la puerta, y desde fuera parecía abrupta y fuera de lugar. El contraste de estilos hacía que la transición fuera discordante, casi cómica. Eso no podía ser. Entonces Lorien entró en el pequeño universo y comenzó a remodelarlo. Primero, cambió el suelo donde la sala se unía con el pequeño universo, convirtiendo las frías baldosas de piedra en un resistente suelo de madera con un toque de elasticidad. El cambio se extendió hacia afuera, fluyendo desde la sala hacia el pequeño universo hasta que toda una sección del suelo quedó cubierta de madera. La base estaba colocada. Con un movimiento de su mano, una cerca poco profunda se levantó alrededor de los bordes, dando la sensación de un patio trasero. Pero el vasto e interminable paisaje que se extendía más allá todavía parecía demasiado vacío, demasiado distante. Entonces Lorien volvió a agitar la mano. Innumerables flores y árboles cobraron vida. Melocotoneros, ceresos en flor, gardenias y más se extendían por las laderas, floreciendo en todas direcciones. Los árboles formaban un anillo natural, suavizando la amplitud, pero dejando al mismo tiempo una vista de las montañas y las llanuras más allá. Perfecto. Satisfecho, Lorien aplaudió. Aplausos, aplausos. En cuanto al resto, eso lo decidiría Wanda. Podría plantar flores si quisiera, plantar árboles, criar animales, lo que quisiera. El pequeño universo era lo suficientemente vasto. Conejos, claro. Hasta Godzilla podría vivir aquí si llegara el caso. Los ojos de Ella se iluminaron. ¿Puedo entrar ahora? Adelante. A partir de ahora, puedes entrar cuando quieras. ¡Hurra! Entre gritos de alegría, Ella corrió por el suelo de madera y saltó directamente al césped exterior. La hierba es tan suave. Es una sensación increíble. Descalza, corrió por el prado. La hierba era increíblemente suave. Cada paso, incluso en las puntas, se sentía cómodo, sin la más mínima molestia. ¡Ding! En ese momento, Lorien sintió que el ascensor subía. Wanda había vuelto. Rápidamente se volvió hacia Ella. Silencio. Ella se detuvo de golpe, cayó sobre la hierba y quedó inmediatamente oculta dentro de ella. Lorien fue a la puerta y esperó. Clac. La puerta se abrió y entró Wanda llevando provisiones para la cena. Lorien la saludó con una sonrisa en la entrada. Wanda lo miró, inclinó la cabeza con una sonrisa y dijo: siento que me has preparado una sorpresa. ¿Por qué no lo averiguas? Cerrando los ojos, Wanda respiró hondo. Había querido sentirlo con la mente, pero en cambio, el aire mismo llenó sus pulmones. Una fragancia fresca y natural de flores y vegetación. ¿Qué? Sus ojos se abrieron de golpe. Miró a Lorien en estado de shock. Este olor. Lorien se limitó a inclinar la cabeza hacia el interior, sin decir nada. La expresión de Wanda cambió a una de gran expectación. Rápidamente se cambió de zapatos y entró. En el momento en que pasó la entrada, se giró hacia la fuente del olor. ¡Clac! Sus manos se aflojaron por la sorpresa, y las compras se le resbalaron al cubrirse la boca. Las verduras cayeron al suelo. Lorien creyó oír el sonido de huevos rompiéndose. Wanda también se dio cuenta. Los huevos. Está bien. Lorien chasqueó los dedos y los huevos se invirtieron al mismo tiempo, enteros una vez más. Wanda dejó escapar un suspiro de alivio, y entonces la alegría y el asombro la invadieron como una oleada. Avanzando rápidamente, llegó a la entrada del pequeño universo, abrió los brazos e inhaló profundamente. Cuando Lorien se acercó, lo abrazó. Lorien, ¿cómo hiciste esto? Él le dio unas palmaditas suaves en la espalda. Este es un pequeño universo privado, al que solo nosotros podemos acceder. Puedes moldearlo como quieras. En el futuro, no solo viviremos en la ciudad con todas sus comodidades. Aquí tendremos un hogar rodeado de naturaleza, con paisajes completamente nuevos para disfrutar. La alegría de Wanda era abrumadora. Ella abrazó a Lorien con fuerza, luego rápidamente lo atrajo hacia adentro para ver más. Se quitó las zapatillas y sus delicados pies, como el jade, tocaron la hierba. Caminó descalza con Lorien hacia el prado. ¡Qué suave! Sus ojos se iluminaron de alegría al bajar.
El césped era tan cómodo que no querrías volver a usar zapatos. Cierto. Pero justo cuando Wanda terminó de hablar, Ella de repente se levantó del césped. Huele realmente bien. Acabo de saborear una brizna de hierba. Mientras hablaba, tomó otra hoja y la mordió. Wanda se rió entre dientes al verlo. Volvió a mirar a Lorien, luego sacó una brizna de hierba y lo intentó. Efectivamente, fue exactamente como dijo Ella. Lorien, pruébalo. Tiene un aroma delicioso, como si tuviera un toque de leche. En lugar de comer la hierba que Wanda le ofreció, Lorien la atrajo así y la besó, saboreándola a través de sus labios. Cuando finalmente se separaron, él asintió en señal de confirmación. Realmente hay un ligero sabor a leche. Wanda se sonrojó y le dio unas palmaditas en el hombro antes de girarse hacia el prado. Dio varias vueltas frente a Lorien, con los ojos brillantes de alegría. Era evidente cuánto amaba aquel lugar. Estaba completamente cautivada. Cerrando los ojos, respiró profundamente, pensó por un momento y de repente miró a Lorien. Hagamos una barbacoa esta noche. Aquí mismo. Compraremos todo lo necesario. Ante su sugerencia, los ojos de Lorien se iluminaron. Había pasado demasiado tiempo desde la última vez que hicieron una barbacoa. No hay problema. Vamos de compras. Hizo un gesto con la mano y miró a Ella. Ella, ¿vienes? Ya voy. Los tres abandonaron el pequeño universo, se pusieron los zapatos y abrieron la puerta para salir. ¡Ding! Las puertas del ascensor se abrieron y Gwen, mientras se bajaba los auriculares, se iluminó al verlos. ¡Qué casualidad! ¿A dónde vas? Wanda, radiante de felicidad, colocó sus manos sobre los hombros de Gwen, la empujó suavemente hacia el ascensor y dijo con una sonrisa. Esta noche haremos una barbacoa. Ven con nosotros a comprar una parrilla, carbón y carne. Parrilla. Al oír esa palabra, el interés de Gwen se disparó. Pero luego se quedó paralizada. Espera, ¿vamos a comer fuera? ¿Y entonces para qué comprar una parrilla? No hay sitio en casa para hacer barbacoas. Lorien solo sonrió sin responder. Ella puso sus manos en sus caderas, fingiendo parecer seria. Wanda simplemente se rió, apretó el hombro de Gwen y dijo. Ya verás cuando llegue el momento. Comprémoslo primero. Gwen se giró para mirar a Lorien. Él levantó una ceja. Eso fue suficiente para que Gwen supiera que era real, y la anticipación la llenó de inmediato. Bajaron del ascensor. Con un chasquido de dedos de Lorien, los cuatro aparecieron en el supermercado. Hizo un gesto mientras asignaba tareas. Wanda es la mejor seleccionando carne, así que compra de todo tipo. Carne de res, de cerdo, de cordero, mariscos, de todo. Gwen, tú encárgate de las verduras, solo toma lo que le guste a cada uno. Berenjenas, pimientos, ese tipo de cosas. En cuanto a los condimentos, tengo una receta secreta, así que déjenme las especias, las herramientas y la parrilla a mí. Una vez que tengamos todo, nos vemos aquí. La eficiencia es clave. Wanda está deseando ser la jefa de cocina esta noche. Wanda y Gwen asintieron. ¿Y yo qué? ¿Y yo qué? Ella inmediatamente entró en pánico. ¿Qué se supone que debo hacer? ¿Tú? Lorien la miró fijamente. Quédate conmigo. Si no, alguien podría confundirte con una niña perdida y empezar a buscar a tus padres. Ella. Así que el grupo se dividió. Wanda se dirigió a la sección de carnes, Gwen a las verduras y Lorien a por el resto, llevándose a Ella. Cada grupo tenía su propio carro. Lorien se sentía cómoda dejando que Wanda comprara la carne. Tenía la experiencia de un ama de casa. La tarea de Gwen también era sencilla. Simplemente recoger las verduras frescas. Y como las secciones de carne y productos agrícolas estaban conectadas, siempre podía consultar con Wanda si era necesario. En cuanto a Lorien, en el momento en que sacó el carrito, Ella se subió directamente. Carguen hacia adelante. Lorien. Él se acercó y le dio una palmadita en la cabeza. Baja la voz, me estás avergonzando. Oh. En el supermercado lo mejor era empezar con los artículos grandes. Así que Lorien primero revisó las parrillas y eligió de inmediato la más grande y de mejor calidad. Unos cientos de dólares. Cómprala. Unas cuantas bolsas de carbón vegetal sin humo para barbacoa, unas cuantas docenas de dólares. Cómpralas. Condimentos variados, por cientos de dólares. Cómpralos todos. Él señaló un juego de juguetes para cavar arena. Compremos eso también. No. Su idea de conseguir un juguete quedó frustrada, pero ella no se dio por vencida. Todavía tenemos que limpiar la tierra del patio para hacer espacio para la barbacoa, de lo contrario el césped se quemará. Ella no estaba equivocada. Pero Lorien negó con la cabeza. ¿Quieres hacer el trabajo físico? Wanda y yo podemos usar magia para limpiar el césped y nivelar el terreno. ¿Para qué molestarse con palas?
Eso hizo callar a Ela. Comparado con la magia, hacer el trabajo manual ella misma era una tontería. Entonces Lorien continuó comprando otras especias y suministros. Cuando el carro estuvo lleno, Ela ya no pudo sentarse dentro. Se quedó de pie sobre el armazón del carro, aferrándose a la cesta mientras viajaba. Otros niños la vieron, intentaron imitarla y terminaron rompiéndose los dientes contra el carrito. Lorien suspiró y le dio un golpecito a Ela en la frente, dando tan mal ejemplo. Nunca dije que fuera buena persona, dijo Ela con un puchero. Además, son ellos quienes me copiaron. Así que esa era su lógica. Si no era buena persona, cualquier cosa que hiciera mal estaba justificada. Una vez comprado todo, Lorien empujó el carrito hasta la caja. Después de pagar, se dirigió al lugar de encuentro. Wanda y Ela ya estaban esperando allí con sus carritos llenos, charlando entre ellas. Gwen preguntó con curiosidad qué habían comprado, pero Wanda se limitó a sonreír y lo mantuvo en misterio. Cuando llegó Lorien, Wanda inmediatamente saludó con entusiasmo. Aquí, Lorien. Lorien acercó a Ela y miró a todos. ¿Lo tienes todo? Sí. Entonces vamos a casa. Esta vez, Lorien no chasqueó los dedos. Tenía las manos ocupadas. En cambio, con solo un pensamiento, los cuatro se transportaron al pasado. ¿Eh? Ela parpadeó sorprendida. ¿No chasqueaste los dedos? ¿Cómo nos teletransportamos? Cuando abrió la puerta y entró para cambiarse los zapatos, Lorien respondió. La teletransportación no requiere chasquear los dedos. Entonces, ¿por qué lo hiciste antes? Para lucir genial. ¿Cero? Mira, Lorien realmente era así de vanidoso, y lo reconoció sin dudarlo. Una vez que entraron al apartamento, Gwen inmediatamente notó algo diferente. El aire se siente diferente. Su cuerpo era sensible y lo captó enseguida. Pero luego frunció el ceño, confundida, y miró a Lorien. ¿Por qué huele a naturaleza y flores aquí? Lorien sonrió. ¿Por qué no vas a echar un vistazo? Wanda dejó sus cosas y luego empujó a Gwen hacia adelante con una sonrisa. ¡Tada! El nuevo espacio de nuestra casa. ¡Guau! Efectivamente, los ojos de Gwen se abrieron de par en par al verlo. Rápidamente se volvió hacia Lorien con curiosidad. ¿A dónde nos lleva esto? ¿Es a Cybertron? No, Lorien negó con la cabeza. Este es un pequeño universo independiente. Puedes considerarlo un espacio privado. De ahora en adelante, el mundo interior nos pertenece solo a nosotros. Nadie más puede entrar. Su propio mundo. Su propio pequeño universo. Las palabras de Lorien destrozaron y reconstruyeron por completo la visión de la realidad de Wanda y Gwen. Pensar que tal espacio realmente existía. Date prisa y empieza a asar. No puedo esperar más. Lorien agitó la mano y todos llevaron sus cosas al pequeño universo. Wanda se quitó el abrigo, se puso un delantal y dijo, yo me encargaré de la carne. Te ayudaré. Gwen la siguió. Lorien curvó los dedos y el embalaje de la parrilla se abrió solo. Los componentes salieron flotando y se ensamblaron solos. Con otro gesto de la mano izquierda, un cuadrado de 20 metros de césped se desplazó, reemplazado por tierra negra y fértil. Lo pavimentó con guijarros y luego colocó la parrilla cuidadosamente encima. Un paso problemático resuelto. Pero Lorien no había terminado. Con otro movimiento, aparecieron robustas encimeras de madera a ambos lados de la parrilla. La izquierda para los ingredientes, la derecha para los condimentos. A su alrededor, aparecieron mecedoras de madera y otros muebles, completando el conjunto. Cuando Wanda y Gwen regresaron con la comida, Lorien chasqueó los dedos. Chasquido. ¡Sas! Las llamas rugieron en el carbón. Solo quedaba poner la carne en la parrilla. Eres tan rápida, Lorien. Dijo Gwen con asombro. La sonrisa de Lorien se congeló. Algún día te mostraré lo que realmente significa rápido. Gwen se dio cuenta al instante de que había dicho algo incorrecto. Wanda colocó rápidamente la carne y las verduras en la encimera izquierda. Luego, con sus finos dedos, tomó una loncha de carne y la puso en la parrilla. SSSSSS. La carne chisporroteó al instante. Era normal, pero cuando Lorien le puso un poco de aceite, la parrilla crepitó aún más fuerte con un silbido agudo. Mientras tanto, Ela había regresado corriendo a su habitación con la espada nocturna que había traído a casa ese día. La blandía juguetonamente entre la hierba que le llegaba a las pantorrillas y los muslos, cortándola limpiamente con cada chasquido. Ja, se rió mientras cortaba las cuchillas. Lorien, esto se siente como una matanza en un videojuego. ... Hasta ahí llegó eso. Gwen se acercó para unirse a la parrilla, aprendiendo junto a Wanda.
Al poco tiempo, echaron a Lorien a un lado, dejándolo solo para dar instrucciones. Cuándo untar aceite, cuándo voltear la carne, cómo mezclar los condimentos. Al fin y al cabo, era todo un arte. A diferencia de una cena normal, donde todo se preparaba primero y luego se comía junto, la barbacoa se preparaba en tandas. Se comía tan pronto como salía algo de la parrilla. Cuando los primeros trozos de carne estuvieron listos, Wanda instintivamente se giró para llamar a Ella. Hola. SHHH. Lorien la detuvo. Miró a Ella, que seguía jugando felizmente a lo lejos, y luego se volvió hacia Wanda y Gwen. Comamos primero. Vendrá cuando se dé cuenta. Gwen frunció el ceño ligeramente al mirar a la despreocupada Ella. ¿No es eso un poco injusto? Está bien. Lo más probable es que, cuando estemos a mitad de camino, perciba el olor y vuelva corriendo por su cuenta. Tal como se esperaba, las cosas salieron exactamente como Lorien había pensado. Después de comer un rato, Ella dejó de jugar a lo lejos y olfateó el aire. Giró la cabeza rápidamente. ¿Estáis comiendo sin mí? Ah. Ella contraatacó con su espada nocturna en la mano. Lorien cogió un trozo de carne a la parrilla, lo mojó en salsa y se lo arrojó. ¡Guau! Ella lo atrapó en el aire. Caliente, 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 ah. Ella lo tragó apresuradamente, luego inmediatamente miró hacia arriba y dijo, es tan bueno. Lorien estaba masticando barbacoa él mismo. Entonces date prisa y come. Ya voy, ya voy. Y así, mientras dos personas manejaban la parrilla, 4 bocas devoraban la comida. La parrilla era grande, y con Lorien vigilando el fuego, el ritmo de cocción era perfecto. Después de 1 hora, todos estaban llenos, despatarrado en mecedoras. Estas sillas no tenían patas normales, sino 2 vigas de madera curvadas que les permitían balancearse suavemente. Era una sensación increíble. Lorien incluso les entregó a cada uno una taza de té con leche. Sorbo. Tomó un sorbo profundo, lavando el sabor persistente de la carne asada. ¡Perfecto! Fue realmente refrescante. Los 4 descansaban en las mecedoras, disfrutando de la brisa natural. Los demás se mecían lentamente, pero él balanceaba su silla con todas sus fuerzas. Gwen miró la hora. Oh no, tengo que volver. Mientras empacaba rápidamente sus cosas, Wanda se puso de pie y preguntó, ¿no ha estado Nueva York tranquila últimamente? ¿Por qué todavía tienes que volver a casa a la hora prevista? Tengo exámenes de admisión a la universidad, dijo Gwen mientras se ponía los zapatos. Son la semana que viene. En cuanto terminen y lleguen los resultados, por fin seré libre. Adiós, Lorien. Nos vemos mañana. Lorien saludó. Nos vemos mañana. Al verla irse, Wanda se volvió a recostar con un suspiro. Gwen está a punto de irse a la universidad. El tiempo vuela. Sí. Lorien dejó escapar un suspiro, pero sus pensamientos estaban en otra parte. Para entonces, según la línea de tiempo sagrada, ya habían sucedido muchas cosas. El Ragnarok había terminado. Ant-Man llevaba 2 años bajo arresto domiciliario. Ahora debería estar con el Dr. Pym, rescatando a su suegra, la avispa. Dentro de poco, Thanos eliminaría a la mitad de los Nova Corps y se haría con la gema del poder. Después, rastrearía la nave de Asgard, estrangularía a Loki y desencadenaría los eventos de Infinity War. Aún había mucho en el horizonte, pero nada tenía mucho que ver con Lorien. Lo único que le preocupaba era cuando Thanos finalmente llegara a la Tierra. En ese momento, simplemente lo mataría él mismo. Eso fue todo. Todo lo demás no era su problema. Eso significaba que básicamente estaba listo para retirarse. Es realmente rápido, murmuró. Wanda pensó que hablaba de la infancia de Gwen, pero Lorien se refería a lo rápido que avanzaba la historia. Ya se acercaba a su fin. Bien, y hablando de eso, todavía quedaba un asunto más. El embrión celestial que dormitaba en la Tierra aún no había sido tratado. Sería mejor hacerlo con antelación. De lo contrario, si despertara repentinamente, revertir el tiempo para todo el planeta sería un fastidio. Mientras estos pensamientos cruzaban por su mente, la mano de Lorien se posó en la pierna de Wanda, acariciándola. Ella se movió ligeramente, haciéndole más fácil el movimiento. Poco a poco, otra idea surgió en él. Quería probar los efectos de la escritura esotérica del Emperador Amarillo. Pero primero, había otro problema. La resistencia física de Wanda. Si su cuerpo no estuviera fortalecido, no podría soportarlo. Si él se descontrolara, podría desplomarse por completo. Entonces Lorien se puso de pie y le hizo señas para que se acercara. Wanda se quedó paralizada, nerviosa de repente. Miró el reloj. Ya son más de las 9, quizás un poco más tarde está bien. Vamos.
Pero siempre te quedas hasta tarde en la noche. En otras palabras, si se demoraba, podría durar más. Si empezaba ahora, se derrumbaría antes del final. Lorien solo sonrió. No lo olvides. Tengo una forma de fortalecer tu cuerpo. Ah, cierto. Su recordatorio le refrescó la memoria. Wanda se relajó, se levantó y lo siguió al dormitorio. ¿Qué quieres decir exactamente? Preguntó con curiosidad. Lorien sabía que el extracto del demonio contenía una malicia abrumadora. Para estar seguro, primero le preguntó. ¿En el libro de Visanti, has estudiado algún hechizo para endurecer la voluntad o resistir la influencia mental? Comparado con el Darkhold, el libro de Visanti estaba lleno de tales técnicas. Por supuesto que sí. Sí, asintió Wanda. Cuando dijiste que querías el Darkhold, ya practicaba esos hechizos. Bien. Eso tranquilizó a Lorien. Aunque no pudiera soportarlo, él podría ayudarla a absorber el extracto del demonio. Pero sería mucho mejor que lo lograra sola. Sacó el brazo imperial conocido como el extracto del demonio. A primera vista, parecía una botella de buen vino, con un líquido azul pálido. Pero en realidad, era sangre. Visto desde una perspectiva espiritual, se retorcía con inmenso resentimiento, gritando sin parar. Una persona común y corriente que se acercara perdería el control y se volvería loca. Beberlo era impensable. Antes de que la reina Esdead lo consumiera, otros le habían advertido. Todas las personas que lo habían probado antes se habían vuelto locas sin excepción. Mientras Lorien le ofrecía el extracto del demonio, se giró hacia Wanda y dijo: «Puedes lanzar esos hechizos mentales ahora. Cuando hayas terminado, toma esto de mi mano y bébelo todo». Wanda asintió nerviosamente. Juntó las manos y la magia escarlata fluyó de inmediato. Sus piernas se doblaron en el aire y toda su figura comenzó a cambiar. Su ropa cambió a un atuendo de bruja. Su cintura estaba cubierta con una falda ancha y una corona carmesí apareció en su cabeza. Al mismo tiempo, los hechizos seguían activándose. El libro de Visanti se materializó en su mano, y sus encantamientos se extendieron sobre ella uno a uno. Cuando Wanda estuvo completamente preparada, abrió los ojos y miró a Lorien. Él le entregó el extracto del demonio. Wanda lo tomó sin dudarlo y lo bebió en varios tragos. Menos mal que se había entrenado con Lorien. De lo contrario, terminarlo todo podría haber sido imposible. Pero en el momento en que devolvió la botella, frunció el ceño marcadamente. Lorien lo supo de inmediato. La resistencia del extracto del demonio había comenzado. Ahora vino la lucha. Wanda juntó las manos en un sello mágico, cerró los ojos y se aferró a su verdadero yo. Aunque su expresión se tensó por momentos, en general se mantuvo firme. Lorien esperó, luego levantó su dedo índice y señaló hacia abajo. Sip. La cremallera del pecho de Wanda se desabrochó, revelando la mitad de sus pálidas curvas. Pero Lorien no estaba concentrado en eso. Observaba cómo una marca aparecía lentamente en su pecho. La marca del extracto del demonio. El símbolo de su poder. A diferencia de otras armas imperiales, que eran artefactos físicos, el extracto del demonio en sí mismo era una habilidad. Su esencia era completamente diferente. En cuestión de segundos, la marca se fijó en su piel como un tatuaje. Y luego, en el último paso, ¡zas! La marca negra cambió de repente y se volvió de color escarlata. Al mismo tiempo, el cabello de Wanda comenzó a cambiar. Sus cabellos de color rojo oscuro, tan profundos que normalmente parecían negros a menos que la luz los atrapara, se iluminaron rápidamente hasta convertirse en un rojo vino radiante. Se veía impresionante, mucho más llamativo que antes. Su presencia se hizo aún más cautivadora. No es de extrañar que la reina Esdeath se hubiera vuelto aún más hermosa tras absorber el extracto del demonio. Resultó que este brazo imperial incluso poseía efectos que realzaban la belleza. Lorien. Wanda abrió los ojos y su rostro se iluminó de alegría. Bajó las piernas, aterrizó suavemente en el suelo y luego saltó a los brazos de Lorien. Este poder es increíble. Funciona junto con mi magia del caos. Ahora, cada vez que lo uso, la magia del caos lo potencia aún más. Así que eso fue todo. Lorien pasó los dedos por el cabello recién teñido de Wanda y respiró su fragancia. Tan fragante. Con razón la marca se volvió escarlata, murmuró. Te has vuelto aún más hermosa, Wanda. Mira tu pelo. Él echó hacia adelante sus cabellos color vino tinto. Wanda miró hacia abajo. El color le sentaba de maravilla. Contra el tono carmesí, su piel parecía leche. Blanca, suave y radiante. El contraste era impactante, casi abrumador. Ella no pudo evitar amar la transformación. Levantó la mirada y sus ojos se encontraron con los de Lorien. ¿No me veía bien antes? Lorien sonrió. ¿De verdad intentaba atraparlo con esa pregunta? No. Antes eras hermosa pero ahora eres aún más hermosa.
Ante esas palabras, las piernas de Wanda se apretaron solas. Poniéndose de puntillas, tomó la iniciativa. Lorien la pellizcó ligeramente. ¿Parece que alguien no puede esperar? Sí, por favor, Lorien. Dilo bien. ¿Cómo debería? ¿Cómo se llama tu marido? Esposo. A la mañana siguiente, Lorien se despertó sintiéndose completamente renovada. Gracias a la noche anterior, el estado de Wanda había mejorado muchísimo. Su cuerpo se sentía igual, pero su recuperación era ahora más de 10 veces más rápida. Debía de ser el extracto del demonio, o mejor dicho, el extracto del demonio potenciado por la magia del caos. Ahora, cada vez que su resistencia y energía se agotaban, podía reponerlas con magia. Aún era frágil, aún propensa a temblar, pero su resistencia se había disparado. A punto de desmayarse. Recargar maná. ¿No tenía suficiente? Lorien podría recargarla con la fuerza Fénix. Cuando Lorien terminó de ducharse y salió, miró a su alrededor. ¿Dónde está Ella? Normalmente, ella elegía este momento exacto para pasar a comprar leche, pero hoy no había aparecido. En realidad no importaba. Lorien chasqueó los dedos. Chasquido. Su cuerpo se secó instantáneamente y la ropa se deslizó cuidadosamente en su lugar. Miró el reloj. 8:15 am. Todavía hay tiempo para preparar el desayuno. Fue a la cocina, se frió un filete y luego también preparó comida para Wanda. Colocó la suya en un calentador con una nota, lista para cuando despertara. Después de terminar su desayuno, se limpió la boca y se dispuso a trabajar. 8:55 am. Lorien entró tranquilamente en la oficina y se sentó. Ni muy temprano ni muy tarde, como siempre. Siempre llegaba entre las 8:50 y las 8:59. ¿Algo entre las 4 y las 8? Imposible. Incluso las 8:49 era impensable. Lo más temprano que aparecía era a las 8:50 en punto. Explosión. Apoyando las piernas en el escritorio, Lorien se recostó en su silla, listo para relajarse. Como siempre, puso las noticias. Pero el primer canal al que cambió ya estaba transmitiendo una transmisión en vivo de emergencia. En la esquina había una transmisión de repetición, mientras que la transmisión principal mostraba el Parque Estatal de Nueva York, justo cerca del edificio de la estación de televisión. Del río emergieron 3 monstruos. 2 parecían bestias, pero uno era humanoide. En el momento en que salieron a la superficie, comenzaron a buscar frenéticamente, recorriendo el parque y las calles circundantes, destrozando todo a su paso. Lorien los reconoció al instante. Los desviantes, mutantes que ya había visto una vez. Claramente tenían un objetivo. Un momento después, una mujer de mediana edad y una niña corrieron desesperadamente por la calle. Los 3 desviantes las atraparon de inmediato. 2 humanos contra 3 monstruos. No tenían ninguna posibilidad de escapar. La multitud se dispersó en pánico mientras los desviantes los persiguieron. Bocinazo, bocinazo. Un autobús escolar lleno de estudiantes pasó cerca. Un pervertido agarró la parte delantera del autobús y lo arrojó directamente contra las mujeres que huían. Los niños que estaban dentro gritaron de terror. Sprite, corre. La mujer mayor empujó a la niña que parecía una niña y la colocó a su lado. Cersei. La niña entró en pánico, se quedó congelada en el lugar, sin saber qué hacer. Pero la verdad es que no eran humanos comunes y corrientes. Eran eternos. Una raza creada por los celestiales, encargada de incubar semillas celestiales y eliminar a los desviantes. Cada vez que un embrión celestial estaba a punto de eclosionar, se desplegaban los eternos. Y una vez que el celestial emergía, los eternos eran llamados, sus recuerdos borrados y reiniciados hasta el siguiente ciclo. Ese era el propósito de los eternos. Ahora, mientras el autobús se dirigía hacia ellos a toda velocidad, Cersei levantó la mano. ¡Bum! El autobús escolar explotó en un mar de pétalos. Choque. Plop. Rodar. Los estudiantes se desparramaron como bolos, rodando y amontonándose en el suelo. Estaban raspados y magullados, pero vivos. ¿Pero cómo podrían escapar ahora? Rugido. Los 3 desviantes volvieron a atacar. Cersei tenía poca fuerza de combate. ¿Cómo podría resistirse? El espíritu a su lado solo podía crear ilusiones. Con un gesto, la calle se llenó de cientos de figuras idénticas. Pero los desviantes podían oler la vida. Las ilusiones no significaban nada. Incluso en medio de una multitud, cargaron directamente hacia Cersei y Sprite. Corre, Sprite. Cersei sabía que no tenían ninguna posibilidad. Apartó a Sprite. Dile a los demás. Los desviantes han vuelto. No. Sprite negó con la cabeza furiosamente.
La lógica clásica del cine. Ella se negó a irse, incluso si eso significaba ver morir a Cersei. Golpe. Golpe. Los desviantes se acercaron. Cersei conjuró una espada, preparándose para una pelea sin esperanza. Pero entonces, una mancha de color negro, blanco y rosa pasó rápidamente, destellando de derecha a izquierda en un instante, dejando solo una imagen residual. Corte. Se escuchó el sonido de la carne desgarrándose. Un deviant se desplomó en medio de la carga, con la cabeza cortada y su sangre absorbida instantáneamente por el cuerpo de su asesino. Se escuchó una voz alegre. «Date prisa, voy a llegar tarde a la escuela». Era Gwen. En el momento en que apareció Gwen, los estudiantes que habían bajado del autobús escolar estallaron de emoción. «Es la Mujer Araña. Mi diosa. Ella es mi diosa. Es Spider-Woman de la Alianza de Diosas». Oír los gritos a lo lejos no le importó en absoluto. Mientras no se revelara su verdadera identidad, no le importaba lo furiosos que se pusieran sus fans. Incluso podía unirse a su propio club de fans para animarse, o maldecirse, a sí misma. Para Gwen, todo era lo mismo. Después de absorber la sangre de un deviant, su traje de simbionte le envió una ola de satisfacción. En otras palabras, este deviant tenía buen sabor. Le había dado un impulso significativo en poder. En cuanto a los desviantes restantes, tras ver morir a su hermano en un instante, quedaron visiblemente conmocionados. Gwen se había movido como una sombra, y antes de que pudieran siquiera darse cuenta de lo sucedido, una de ellas ya estaba muerta. Ni siquiera la habían visto con claridad. Su fuerza física ahora era aterradora, docenas de veces mayor que cuando se convirtió por primera vez en Spider-Woman. Rugido. Pero, pasar a lo que pasara, no podían perder el impulso. Los dos desviantes rugieron de rabia. El humanoide miró a su alrededor y luego inmediatamente cargó contra Cersei y Sprite. Los desviantes y los eternos eran enemigos acérrimos. Además, este desviante humanoide tenía la capacidad de absorber superpoderes. Su prioridad era matar a Cersei y Sprite. «No te alejes demasiado, tengo prisa», se escuchó la voz de Gwen cerca. El humanoide deviant giró la cabeza. Gwen golpeó el suelo con el pie. Grieta. El hormigón se partió. Auge. Ella se lanzó hacia adelante, arrojando la espada necronegra directamente al humanoide deviant. La visión de esa espada negra como la brea llenó de miedo los ojos del desviante. Un miedo instintivo a la muerte se apoderó de su mente. Rugido. Rodó desesperadamente hacia un lado. Barra oblicua. Pero Gwen fue demasiado rápida. Aunque logró evitar un golpe fatal, le amputaron un brazo, incluyendo el hombro. Ruido sordo. Cuando la extremidad cercenada tocó el suelo, el humanoide deviante entró en pánico. Decidió huir de inmediato. Gwen estaba a punto de perseguirla cuando... Rugido. El otro deviant se abalanzó sobre ella por detrás. Todavía sosteniendo la necroespada en su mano derecha, Gwen movió sus muñecas, disparando redes que se envolvieron alrededor de la cabeza del desviante. ¡Sas! Entonces ella tiró con fuerza. ¡Ra'aj! La criatura fue arrastrada violentamente hacia el aire, directamente hacia la propia Gwen. Ella levantó su espada con calma y la blandió. Barra oblicua. Ruido sordo. El deviant se convulsionó cuando se estrelló contra el suelo, su cabeza cortada aterrizó cerca, todavía unida a parte de su cuello. Incluso en ese instante, no estaba completamente muerto. La boca y los ojos de la cabeza se crisparon, y sus tentáculos y extremidades se agitaron débilmente a poca distancia. Pero sin un vínculo nervioso, estaba condenado. En ese momento, toda su sangre brotó hacia afuera, junto con la esencia de las partes de su cuerpo cortadas, y fue absorbida instantáneamente por el traje de simbionte de Gwen. No era solo sangre. Era la esencia completa de la criatura asesinada, absorbida por el simbionte y luego devuelta a la propia Gwen, amplificando su poder sin cesar. Sin límite. Eso significaba que si Gwen mataba a un ser de nivel Padre Celestial, podría alcanzar temporalmente ese nivel de fuerza. Si mataba a uno o dos más, alcanzaría verdaderamente el nivel Padre Celestial. Si matara a suficientes seres de nivel universal, ella misma podría alcanzar el nivel universal. A nivel multiverso, eso era otro asunto. Ese tipo de poder no se alcanzaba solo matando. Pero el nivel universal estaba absolutamente a nuestro alcance. Por supuesto, ahora no era el momento de pensar en eso. Después de acabar con el desviante, Gwen volvió su mirada hacia el que había huido. Ruido sordo. Su brazo amputado ya se había regenerado. Luego, de un salto, desapareció en el río. ¿Se recuperó tan rápido? Gwen miró el brazo amputado en el suelo. Lo había cortado hacía apenas 10 segundos, pero ya había vuelto a crecer. Esa regeneración superaba con creces lo que el Dr. Lagarto había logrado jamás.
Por supuesto, la propia Gwen ya no era la misma que antes. Su poder de combate había alcanzado un nivel completamente nuevo. Mujer araña. Diosa. En cuanto terminó la crisis, la multitud estalló en vítores. Gwen los ignoró. Se incrustó la necroespada negra en el cuerpo, y ésta se disolvió al instante en un líquido negro, absorbido por su traje de simbionte. Justo cuando estaba a punto de irse, Cersei se acercó. Disculpe. Pero antes de que pudiera terminar, Gwen miró la hora mientras se alejaba. Lo siento, me tengo que ir. Si necesitas ayuda, contacta con la policía de Nueva York o con los Vengadores. Con eso, disparó una línea web y desapareció en un instante, dejando atrás solo 2 palabras de despedida. Adiós. Gwen se fue limpiamente, sin dudarlo un momento. Si había problemas, la gente podía llamar a la policía. Si la policía no podía controlarlo, podían recurrir a los Vengadores. En cualquier caso, ya no tenía nada que ver con Gwen. Ser una superheroína era solo su trabajo secundario, y justo ahora, estaba a punto de llegar tarde a la escuela. Al aterrizar en un tejado cercano, el traje de simbionte de Gwen desapareció con un susurro. Inmediatamente sacó su teléfono y le envió con alegría a Lorien las fotos y el video que había grabado antes de la pelea. Añadió un subtítulo. Otra crisis de la ciudad resuelta. ¿Mi Lorien tiene algo que decirme? Quizás me recompense con un beso de buenos días la próxima vez. Tras pulsar enviar, Gwen salió corriendo hacia la escuela. Esta vez, sí que iba a llegar tarde. De vuelta a la escena, Cersei y Sprite intercambiaron miradas. Ella no quiere ayudarnos, dijo Sprite en voz baja. Es muy fuerte. Quizás incluso más fuerte que Ikaris, respondió Cersei lentamente. Y luego está la bruja escarlata, quien se encargó de los desviantes la última vez. Ambas forman parte de la Alianza de Diosas. Puede que Bruja Escarlata no haya anunciado oficialmente su salida de los Vengadores, pero su tiempo con ellos terminó hace mucho. Ikaris era considerado el más fuerte de este grupo de Eternos. Sus habilidades se asemejaban a las de una versión más débil de Superman. Lanzaba rayos dorados por los ojos. Pero el daño no era nada impresionante. De hecho, la mayoría de los poderes de los Eternos eran bastante promedio. ¿Y ahora qué hacemos? Dudó Sprite. ¿Volvemos a buscar a los demás Eternos o probamos con los Vengadores? La pregunta hizo que Cersei se detuviera un buen rato. Pero, comparado con los Vengadores, ahora desaparecidos, confiaba más en sus antiguos camaradas. Debemos reagrupar a los Eternos. ¿Sí? Sprite asintió con firmeza. Y con esto, se dispusieron a encontrar a sus ex compañeros de equipo. Dentro de la Torre Norte, Lorien recibió el mensaje de Gwen. Al abrirla, la vio posando con seguridad en la foto. Al leer el pie de foto, no pudo evitar sonreír antes de responder. No hay problema, Gwen. Puedo recompensarte con ser una caballero una vez, pero si te derrumbas, no habrá una segunda oportunidad. En 3 segundos, Gwen respondió. Gwen. Emoji tímido y sorprendido. Gwen. Entonces es un trato. Gwen. Cuando tenga tiempo, quiero ser jinete. Muy bien entonces, Rider Gwen, entrega en proceso. ¿Y qué se estaba entregando? Sí misma. Lorien se rió entre dientes, charló un rato más con ella y la dejó ir cuando dijo que tenía clase. Él le respondió con un emoji de ok y guardó el teléfono. Eran solo las 9:30 de la mañana. Aún quedaba tiempo para relajarse. ¿Qué hacer ahora? ¿Jugar algunos juegos? Pero entonces, Lorien recordó la escena del vídeo de Gwen. Después de absorber a esos 2 Deviants, su poder debe haber crecido significativamente. Una de las maneras más rápidas para que Gwen siguiera mejorando era eliminar a oponentes más fuertes. Los desviantes eran solo un aperitivo. En realidad no eran tan fuertes. Mientras pensaba en ello, la mente de Lorien se dirigió a la semilla celestial enterrada en la tierra. El celestial no nacido ya tenía un nombre. Tiamut. Y el celestial asignado para supervisar el nacimiento de Tiamut fue el juez de los celestiales. Arisem. Todo el cuerpo de Arisem era de color carmesí, y en su cabeza había 6 pares de agujeros en forma de ojos. Es de nivel completamente universal. Incluso más fuerte que la mayoría de los seres de ese nivel. El nacimiento y la destrucción de las estrellas en el universo están en sus manos. En rigor, los celestiales no tienen ni razón ni error. Solo existen para mantener el orden natural del universo. Pero para Lorien, estaban equivocados. Su error fue plantar una semilla celestial en la Tierra. La Tierra es territorio de Lorien. ¿Vuelas mi casa y se supone que me mudo a otro planeta? ¿Qué clase de idiota vería cómo destruyen su mundo y luego buscaría uno nuevo sin más? Por eso la semilla celestial, Tiamut, tuvo que ser eliminada.
Incluso si Arisem, el juez celestial, descendiera personalmente, no importaba. Desde el principio, Lorien y los celestiales estuvieron en bandos opuestos. No se trataba de rencores. Se trataba de posición. Y Lorien, buscando el mayor beneficio, no estaba dispuesto a matar a Tiamat y acabar con todo de una vez. En cambio, pensó. ¿Qué pasaría si Gwen matara a este infante celestial? De cualquier manera, Tiamat iba a morir. Matarlo él mismo no le aportaría nada. Además, ya era de nivel multiversal. Sería mejor dejar que Gwen se encargara de la matanza. Así, su fuerza se dispararía. Después de todo, el antepasado de la armadura simbionte que llevaba, Knull, había matado a un celestial. Se decía que él había cercenado esa enorme cabeza que flotaba en Knowhere. Por eso los recursos allí eran tan valiosos. Incluso el coleccionista se había instalado allí, así que Lorien empezó a urdir un plan. Dejaría que los Eternos continuaran con sus actividades normales. Eso no le incumbía. Pero una vez que la semilla celestial Tiamat despertara, traería a Gwen para cosechar la presa y la experiencia. Ejem. Muchas gracias, Eternos y Celestiales, por entregarme una experiencia tan hermosa, bebé. Muchas gracias. SHHH. Después de reflexionar un buen rato, Lorien decidió relajarse mientras se desarrollaba el partido de la conferencia. Bajó las piernas, se inclinó un poco y empezó a manipular la computadora a su lado. Los juegos seguían siendo divertidos. Incluso siendo un ser multiversal, los disfrutaba. Eso era otra historia. Pero justo cuando Lorien lanzó el juego, saltó directamente a una tensa y emocionante partida clasificatoria en la grieta del invocador. Quebrar. En ese momento, la puerta se abrió de repente. Lorien giró la cabeza para mirar. Era Ela. Lorien pensó que iría a la alfombra a jugar, pero en lugar de eso, se acercó a él y le dijo, «Buenos días. Aún no me has dado el mío». «¿Qué?» «Estoy en un partido. No puedo decepcionar a mis compañeros». «Tú dijiste que no puedes decepcionar a tus compañeros, ¿verdad? Entonces juega tú. Yo me serviré». «¿Qué?» «Espera, esta es la oficina». Cerré la puerta con llave. Interrogación de cierre. Gwen estaba en la escuela. Wanda estaba durmiendo arriba. Los Eternos estaban buscando compañeros de equipo. Tony y Pepper estaban recluidos. Los demás estaban haciendo quién sabe qué. Pero Lorien, el llamado rey, estaba luchando con sus controles en la grieta del invocador. Especialmente cuando resonaba el gorgoteo, su juego empeoraba aún más. Sus compañeros lo vieron pasar de realizar movimientos llamativos a fallar miserablemente, y estaban llenos de interrogantes. ¿Qué diablos estaba pasando? Lorien quería escribir una respuesta, pero sus controles estaban tan distorsionados que ni siquiera podía articular palabra. Ahora mismo, solo quería terminar la partida rápidamente y luego encargarse de alguien como es debido. Pero justo cuando avanzaban hacia el terreno elevado. ¡Bú! Silbido. Lorien arqueó las cejas y bajó la mirada. Su original había pasado de -0. Desaparecido. Se fue por completo. Todo. Sobresaltado, Lorien empujó rápidamente a su personaje hacia una posición elevada, realizando una jugada impecable a nivel de guión. Y luego destruyendo la base. Presionó Alt más F4 para salir del juego y luego agarró a Ela por la cabeza. Dun. Después de un largo rato, Ela finalmente dijo que estaba llena y luego salió corriendo a jugar. El juego de Lorien acababa de terminar, pero en lugar de la emoción de la victoria, solo había un vacío profundo. ¿Qué acababa de hacer? ¿Qué acababa de hacer Ela? ¿Y dónde lo había hecho? Ese partido duró 35 minutos. 35 minutos completos, y no había tenido un momento de descanso en ninguno de los dos frentes. Después de un momento silencioso de arrepentimiento, Lorien chasqueó los dedos. Chasquido. El ambiente volvió instantáneamente a la normalidad. Después, Lorien suspiró. Miró a Ela, que ahora jugaba felizmente a su juego, y preguntó, ¿así que desapareciste toda la mañana solo por esto? Ela se frotó el estómago, viéndose un poco llena. Estudié tutoriales en línea durante años, ¿sabes? Eres increíble. Lorien asintió con genuina admiración. Hoy, admitió su derrota. Estaba agotado, y punto. Aún así, veremos si no se venga más tarde. Solo espera. Hola. Suspirando, Lorien se recostó en su silla y preparó otra partida en la grieta del invocador. Pero justo en ese momento, una noticia urgente llamó su atención. Según la sonda Pioneer, un pequeño asteroide apareció repentinamente en la órbita exterior del sistema solar.
A juzgar por la imagen borrosa, el asteroide parece un rostro humano. Pero no hay de qué preocuparse. Los científicos han calculado que este asteroide con forma de cara se dirige hacia Marte, no hacia la Tierra. Aún así, es un descubrimiento asombroso y fascinante. Al final, los científicos bautizaron el objeto como planeta con forma de cara. Lorien miró las noticias y luego volvió a su juego. Pero mientras jugaba, algo lo carcomía. Este asteroide mencionado por la ONU. ¿Por qué se parecía tanto a Knoere? Volvió a mirar. Seguía igual. Los ojos, la forma, todo coincidía. Los científicos lo llamaron un planeta con forma de cara, afirmando que simplemente parecía una cara. Pero Lorien lo vio con claridad. No era solo una cara. Era una cabeza. Porque lo había visto antes. Y su destino final fue Marte. Marte su Cybertron. Esperar. Este no era un planeta que se desplazaba hacia el sistema solar. Era un planeta arrastrado hacia el sistema solar por Cybertron. Ante ese pensamiento, Lorien se quedó paralizado. Realmente lo creía. Pero no estaba del todo seguro. Olvídalo. Lo comprobaré después del trabajo. Lorien se dio la vuelta y continuó su juego. Mientras tanto, en las afueras de Marte, el coleccionista estaba sentado en su habitación, cambiando su mirada de un tesoro a otro. Cuando vio a Knoere acercándose cada vez más a un planeta de acero y naturaleza, su corazón instantáneamente se aceleró como si estuviera en llamas. Aquí está. Tiene que estar aquí. Esto debe ser Cybertron. Este debe ser el lugar de nacimiento de los Transformers. Este debe ser el mundo en el que el creador en sus leyendas les dio vida. Hola a todos, este fanfic lo estás escuchando en el canal de Naga Fanfiction, dale like y suscríbete, me haría muy feliz, bueno los dejo seguir escuchando. A medida que Knoere se acercaba a Cybertron, los Transformers, naturalmente, no lo lanzaron directamente a la superficie del planeta. En cambio, Cybertron instaló un dispositivo de control gravitacional que fijó a Knoere de forma segura en su órbita satelital. Eso hizo que la minería fuera mucho más conveniente. Una vez que se activó el bloqueo de gravedad, casi todos los Transformers responsables del remolque regresaron a la superficie de Cybertron, dejando solo unos pocos para monitorear la órbita. Dentro de su cámara de recolección doblada en el tiempo, el coleccionista miró a Cybertron a través de uno de sus tesoros, y su mandíbula casi tocó el suelo. 1, 2, 3, 66, 172, 362, contó con los dedos durante un buen rato, solo para perder la cuenta tras cometer un error. Aún así, por lo que logró contar, había al menos varios cientos de Transformers de nivel anciano. Llenaban los cielos de este planeta, tapando el sol. El coleccionista estudió la superficie de Cybertron con asombro. El paisaje era impresionante. Acero y maquinaria se fundían a la perfección con exuberantes ecosistemas naturales, diseminados por el planeta como cuadrados en un tablero de ajedrez. Era hermoso. Mucho más hermoso que el frío imperio mecánico que había imaginado. En ese momento, algunos ancianos, tras recibir noticias del planeta rico en recursos capturado, emergieron del núcleo de Cybertron para inspeccionarlo. Su repentina aparición sorprendió aún más al coleccionista. Hay aún más de ellos. Al principio, todos los ancianos parecían iguales, pues fueron creados por Lorien con el motor planetario. Pero las cosas habían cambiado. Según sus preferencias, algunos ancianos ahora portaban en sus cuerpos instalaciones de producción a escala nacional. Otros estaban repletos de armas, cañones, artillería de plasma y más. Algunos incluso parecían científicos, claramente especializados en investigación y desarrollo. Lo que ahora estaba frente al coleccionista eran cientos de ancianos únicos, no había dos iguales. Dios mío. El coleccionista se quedó completamente sin palabras. Entre los ancianos reunidos, uno levantó un dispositivo y escaneó Knoere. Momentos después, la lectura mostró un desglose detallado de sus recursos. Este planeta fue una vez el cráneo de un ser antiguo. Se ha extraído aproximadamente un 9%. Excluyendo los desechos, el 71% aún es aprovechable, informó el anciano con satisfacción. Los recursos avanzados aquí son suficientes para elevar la tecnología de Cybertron a otro nivel y crear un cerebro central para comandar nuestras legiones mecánicas. El anciano estaba claramente muy complacido. El cráneo de una entidad de nivel universal contenía tesoros incalculables, suficientes para impulsar la civilización transformadora a nuevas alturas. En realidad, incluso ahora, no se habían descubierto todas sus riquezas. De repente, el anciano frunció el ceño al ver las coordenadas y el análisis de datos de su instrumento.
Rápidamente transmitió la ubicación a los Transformers estacionados en Knowhere. Hay una anomalía espacio-temporal aquí. Lo comprobaré, anciano, fue la respuesta. Con eso, los Transformers de Knowhere saltaron al vacío, transformándose en pleno vuelo en naves de combate mientras se dirigían hacia las coordenadas marcadas. Los demás los imitaron, transformándose en naves de guerra de más de 15 metros de largo, con los motores encendidos mientras despegaban a toda velocidad. Sí, estos Transformers no eran como los Autobots de otro Cybertron en otro universo. Eran Transformers con forma de nave espacial. Debido a que este Cybertron estaba ubicado directamente en Marte, su civilización se saltó por completo la etapa de desarrollo planetario, saltando directamente a la era espacial. Como resultado, sus descendientes fueron naves espaciales, capaces de viajar interestelar desde su creación. El coleccionista casi se desmaya al ver a los Transformers dirigiéndose repentinamente hacia él. Al principio, pensó que era una coincidencia, pero cuando se dirigieron hacia su puerta, entró en pánico, salió corriendo, levantó las manos y gritó: «Me llamo Taneleer Tiban. Soy un coleccionista del cosmos. He vivido cientos de millones de años. Conozco la mayoría de los secretos del universo. Quiero comunicarme contigo». Su reacción fue instantánea y decisiva. En cuanto se dio cuenta de que lo habían descubierto, se apresuró a declarar su identidad, sus habilidades y su valor. Presa del pánico, incluso dejó caer su preciada capa de Marta Sibelina blanca, demasiado concentrado en los Transformers que se acercaban como para preocuparse. Sus ojos permanecieron fijos en ellos mientras descendían. Los buques de guerra se transformaron nuevamente en el aire, aterrizando pesadamente frente a el coleccionista. ¡Guau! No pudo evitar quedarse boquiabierto de asombro. En todos sus interminables años, nunca había visto una raza tan extraordinaria. Una especie completamente mecánica. Los Transformers recién aterrizados transmitieron sus palabras a los ancianos. «Tráelo aquí». A la orden de los ancianos, los Transformers metieron al coleccionista en una de sus cabinas y lo llevaron directamente a su ubicación. Al llegar, lo depositaron en el suelo. ¡Clac! Inmediatamente después, uno de los Transformers le arrojó unos auriculares. El coleccionista estaba confundido, pero el transformador le explicó: «No puedes comunicarte directamente con los ancianos. Usa esto». El coleccionista se puso los auriculares y miró a su alrededor con perplejidad. «¿Ancianos? ¿Dónde están?». Buscó durante mucho tiempo, pero no vio nada más que imponentes bosques de acero. ¿Dónde estaban los ancianos? ¿Podrían ser estas colosales estructuras metálicas los ancianos? Buscar. La voz del Transformer resonó. El coleccionista instintivamente inclinó la cabeza hacia atrás. Y se congeló. Decenas de ojos mecánicos inimaginablemente enormes lo miraban fijamente. Su corazón casi se detuvo. Se le erizó todo el vello del cuerpo mientras un sudor frío le corría por la espalda. Así que aquellas imponentes ciudades de acero no eran ciudades en absoluto. Eran los ancianos, aunque lo que veía eran solo los dedos de sus pies. Cuando levantó la mirada completamente al cielo, se dio cuenta de que la altura de los ancianos superaba todo lo que su mente podía comprender. Al principio, sin ningún marco de referencia, había asumido que los ancianos medían aproximadamente 1 kilómetro de altura. Pero ahora veía la verdad. Decenas de miles de metros. Su magnitud era abrumadora, inundándolo con un terror primigenio ante lo colosal. Pero los ancianos no tenían tiempo para bromas. Sus profundas voces mecánicas retumbaron cuando uno preguntó: ¿has vivido cientos de millones de años? El coleccionista salió de su estupor y respondió rápidamente: sí. Poseo la inmortalidad, aunque exteriormente no parezco diferente de un humano común y corriente de la galaxia. Mientras lo escaneaban con sus instrumentos, los ancianos volvieron a hablar. En cuanto a la forma, tu cuerpo se asemeja al de nuestro creador. Pero los datos muestran que también posees la capacidad de atravesar el tiempo y el espacio, algo que no mencionaste. Eres capaz de llevar contigo tu cámara espacial plegada en tales viajes. Aún así, elegiste quedarte. Según nuestros cálculos, esto demuestra que realmente deseas comunicarte con nosotros. El coleccionista quedó atónito. No he dicho ni una palabra y ya lo saben. Era cierto. Tenía la capacidad de viajar libremente a través del tiempo y el espacio, y su cámara de recolección plegable podía llevársela consigo. Podría haberse ido en cualquier momento, pero su insaciable curiosidad sobre Cybertron y los Transformers lo había mantenido allí, y ahora los ancianos lo habían dejado al descubierto. Así que ya no intentó ocultarlo. En cambio, habló con franqueza. Quiero comprenderte. Eres la raza más joven del universo. Por eso, estoy dispuesto a pagar un alto precio.
Sé dónde se encuentran las mayores fuentes de valor, la distribución de poderes en el cosmos, los territorios de los imperios, la ubicación de los sistemas ricos en minerales. Todo esto existe en mi cámara de recolección y en mi memoria. Y a cambio, solo quiero aprender de ti. Su expresión era completamente sincera. De verdad quería saber. Luego, casi como una ocurrencia de último momento, añadió. Ah, y si pudieras regalarme un pequeño robot, sería aún mejor. No necesito un transformer, pero mi cámara de recolección necesita un mayordomo para limpiar y mantener todo en orden. Después de escucharlo, los ancianos iniciaron silenciosamente una votación secreta entre ellos para decidir si aceptaban o no el acuerdo. El resultado fue obvio. Un trato como este era pura ganancia. ¿Por qué negarse? En ese momento, los Transformers necesitaban información desesperadamente. Con lo que el coleccionista les había ofrecido, el desarrollo de Cybertron podría acelerarse a pasos agigantados. Mientras tanto, en la Tierra, Nueva York, en la Torre Norte. Tras un día de relax, por fin dieron las 5 de la tarde. Lorien y Ella aparecieron justo a tiempo en la puerta de la oficina. Clic. La cerradura giró y, con un pensamiento, Lorien la abrió, trayendo a Ella a casa con él. Una vez dentro, se dirigieron a la sala y miraron a la derecha. Wanda estaba ocupada en su pequeño universo. Lorien se acercó y la vio agachada en el suelo, removiendo la tierra con una pala pequeña. Sembró semillas de flores, las cubrió y las regó con cuidado. Al mirar a su alrededor, Lorien notó que ya había cultivado una parcela entera. Además de preparar el almuerzo, había dedicado todo el día a ello. En silencio, él se acercó a ella por detrás, extendió ambos brazos a su alrededor y los juntó. Sobresaltada, Wanda saltó y puso los ojos en blanco. Eres horrible. Lorien se rió entre dientes, dándole un ligero apretón que la hizo caer en sus brazos. Detener. Wanda rápidamente apartó sus manos. Todavía estamos afuera. ¿Afuera? Lorien miró a su alrededor las montañas, praderas y bosques. Donde quiera que haya montañas, ¿no es ese todavía nuestro hogar? Cuando Wanda escuchó eso, sintió muchas ganas de golpear a Lorien en la cabeza con su pala. Pero en lugar de eso, levantó las semillas en su mano y dijo, una vez que las plante, usaré agua mágica todos los días para ayudarlas a crecer. En una semana como máximo, este lugar estará lleno de flores. Lorien miró la tierra recién removida. Entonces, ¿por qué no usar magia para hacer todo esto? Si lo hiciera, no significaría nada. Wanda levantó la pala. Así, parece que los planté yo misma. Bueno, esa era parte de la razón. Usar la magia para las tareas cotidianas era más rápido y fácil, pero nunca lo sentía como un esfuerzo propio. No es que a Lorien le importara. De todas formas, nunca tuvo intención de hacer el trabajo. Pero miró hacia el vasto mundo dentro del pequeño universo y luego hizo un gesto a su alrededor. Tenemos un mundo así de grande. Wanda meneó la cabeza con indiferencia. En el futuro podremos criar animales. Podemos tomarnos nuestro tiempo con la tierra aquí. Después de todo, a nuestro mundo todavía le queda mucho, mucho tiempo por delante. Sus últimas palabras le recordaron a Lorien lo que él mismo había dicho una vez. Todavía tenemos mucho, mucho tiempo. Por eso Wanda cuidaba este lugar a mano. No se trataba de terminarlo todo de golpe. Se trataba de darle forma poco a poco, pieza por pieza, hasta convertirlo en algo hermoso. El propósito no era el punto. El proceso fue. Lorien dejó escapar un largo suspiro y atrajo a Wanda hacia sus brazos. Lo estaba pensando demasiado. Lo siento. No, no lo estabas. Wanda le besó la mejilla y la nariz. Para mí, nunca te equivocas. Lorien se rió entre dientes. Entonces te daré una recompensa. Wanda entrecerró los ojos. Ya no te tengo miedo. ¿Quieres probar eso? Vamos a probarlo. Con eso, Lorien la llevó al dormitorio. Comenzó un duelo de caballeros. Un caballero de cabello negro contra una caballero pelirroja. El resultado era evidente. La pelirroja no era rival. Bajo su implacable ataque, ella era como una novata recién salida del entrenamiento y fue rápidamente derrotada. Pero el caballero de cabello negro no se esforzó por lograr la victoria total. Al fin y al cabo, aún era temprano. Mejor guardar energías para la segunda ronda. Después, Lorien salió a descansar. No mucho después. Clac. Una figura irrumpió en la habitación. Al ver a Lorien en el sofá, saltó directamente sobre él. Lorien, los monstruos de hoy eran un poco extraños. Con un brazo alrededor de la cintura de Gwen, Lorien cambiaba los canales de televisión con el otro. ¡Qué extraño! Había un monstruo humanoide, y se recuperaba rapidísimo. Gwen le mostró su teléfono. Siguieron persiguiendo a esas dos mujeres.
Incluso cuando me interpuse entre ellas, siguieron atacándolas. Eso era lo que la desconcertaba. Las dos mujeres eran como imanes, atrayendo a tres monstruos empeñados en matarlas. Lorien asintió. Ve a llamar a Wanda. Te lo explicaré todo de una vez. Gwen asintió, se bajó de su regazo y fue a buscarla. Cuando Wanda salió con piernas inestables, Gwen supo inmediatamente que Lorien acababa de castigarla. Golpe. Gwen le dio un manotazo a Wanda en la espalda. Mala mujer. Wanda puso los ojos en blanco pero no respondió. No tenía fuerzas. Poco después llamaron también a Ella. Con Gwen y Wanda sentadas a cada lado de Lorien y Ella con las piernas cruzadas sobre la alfombra, agitó la mano. Ante ellos apareció un diagrama que describía las relaciones entre los desviantes, los eternos y los celestiales. Mientras manipulaba el diagrama, Lorien explicó. Empecemos con los celestiales. Fueron una de las primeras formas de vida de este universo. Sus formas son colosales y son entidades abstractas. Su tarea es la creación y la destrucción, manteniendo el orden natural del universo. En otras palabras, crearon tanto a los desviantes como a los eternos, pero los desviantes se salieron de control. En general, los celestiales no son enemigos de toda forma de vida, pero sí lo son de toda forma de vida. Cuanto más fuerte te vuelves, más te oponen. No se trata de lo correcto o lo incorrecto. Se trata de posición. Ahora, sobre los Deviants. Y luego los eternos. Y finalmente, su relación, y por qué vinieron a la Tierra. Esta fue la introducción más larga que Lorien había dado jamás. Pero no había manera de evitarlo. Los celestiales estaban profundamente entrelazados con este universo, y la Tierra también se había visto arrastrada al caos. Al final, cuando Lorien terminó de hablar, las tres mujeres finalmente asintieron en señal de comprensión. Pero también se dieron cuenta de algo más. Hay una semilla celestial en el centro de la Tierra. Gwen frunció el ceño con preocupación. Lorien, ¿qué hacemos entonces? Si la Tierra es destruida, ¿nos mudamos a Cybertron? Lorien simplemente sonrió. Serás tú quien lo mate. Gwen se quedó congelada. A mí. Gwen estaba desgarrada. ¿Intervendría Lorien para salvar el mundo? ¿O se mudarían todos a Cybertron y empezarían de cero? Pero la respuesta de Lorien fue simple. Serás tú quien los mate. Gwen se quedó estupefacta. Solo soy Gwen, una superheroína a tiempo parcial porque me divierte. ¿Cómo es que de repente me dejaron en la estacada a salvar el mundo? Ni siquiera hice nada. Wanda estaba igualmente curiosa y miró a Lorien confundida. Lorien solo sonrió. Tu traje de simbionte puede absorber la esencia de las criaturas asesinadas para fortalecerse. En teoría, si matas a un celestial, puedes absorber su poder y fortalecerte. Eso Gwen ya lo sabía. Pero ¿cómo se supone que voy a matar a un celestial enterrado en las profundidades de la Tierra? Confía en los eternos. Gwen y Wanda parpadearon. Interrogación de cierre. ¿No se suponía que los eternos eran los perros falderos de los celestiales? ¿Desde cuándo eran confiables? Los eternos están divididos. Cersei y Sprite, a quienes salvaste, no quieren que nazca el celestial. Así que, en realidad, casi la mitad de los lacayos de los celestiales son traidores. El nacimiento de la semilla celestial es imparable, pero cuando eclosione, será como un pollito que sale de nuevo. En ese lapso, con tu fuerza actual, matar a un celestial no será más difícil que matar a una gallina. Por eso Lorien quería que esperaran. Quería que Gwen fuera quien atacara, la salvadora. Luego volvió su mirada hacia Wanda. Tu libro de los Visanti también podría usarse contra los celestiales. Pero la armadura simbionte de Gwen ofrece el mayor beneficio. Por eso quiero que sea ella quien mate. Lorien explicó su plan directamente, sin dejar lugar al melodrama ni a malentendidos. Efectivamente, después de escuchar, Wanda asintió seriamente en señal de acuerdo. Sí, lo mejor es que lo haga Gwen. Si no funciona, tú o yo podemos intervenir. Exactamente. Lorien golpeó su dedo en señal de aprobación. Si Gwen podía con ello, no había necesidad de que se moviera. Solo actuaría si Arisem, el juez celestial, viniera a la Tierra. Porque contra un celestial de nivel universal, solo Lorien podía luchar. Nadie más en la Tierra tenía oportunidad. Al final, tras pensarlo bien, Gwen comprendió que Lorien lo hacía por ella. Asintió con firmeza. Bueno. Con el acuerdo de Gwen, el asunto quedó resuelto. Pero Ella habló después de un momento de reflexión. Sé lo poderosos que son los celestiales. El día que Odín luchó contra uno fue el día en que sentí mi sello más débil. Pero, sinceramente, los eternos son patéticos. Ella miró la proyección de Lorien, señalando a aquel cuyos ojos podían disparar rayos. Solo este parece decente. ¿Los demás? ¿Qué son? Uno solo golpea.
Los demás tienen poderes inútiles. ¿Son los eternos que crearon los celestiales? Cuando terminó, Gwen y Wanda asintieron a regañadientes. Gwen incluso añadió: en Cybertron hay muchísimos Transformers. Si todos entraran en modo invasión, destruir la Tierra sería fácil. Y no estaba equivocada. Lorien miró al Eterno que disparaba láseres y suspiró con una sonrisa irónica. No todos los láseres son iguales. Las tres mujeres no entendieron, hasta que de repente sus ojos brillaron rojos. Una ola aplastante de energía llenó la habitación. Golpe, golpe. Ella, que estaba sentada frente a él, se escabulló, rodando para esconderse detrás de él. Estaba tan aterrorizada que ni siquiera se atrevía a respirar. Wanda y Gwen estaban atónitas, con la boca abierta tanto como podían. Chispas rojas crepitaban en el aire. Cuando Lorien volvió su mirada hacia ellos, ambos temblaron violentamente. Wanda inmediatamente se encogió en sus brazos. Eso fue aterrador. Gwen le apretó la mano. En serio, eso fue aterrador. En cuanto a la pequeña Ella, temblaba detrás del sofá, todavía conmocionada. Hacía apenas unos momentos, estaba justo frente a él. Frente a esos ardientes ojos carmesí, ella realmente pensó que ya estaba muerta. Antes de que ella se diera cuenta, sus piernas ya la habían llevado lejos. Eso no fue pensado. Fue puro instinto de supervivencia. Pero Wanda y Gwen eran aún más extrañas. Aunque insistían en que estaban asustadas, seguían apretándose contra el abrazo de Lorien. Por un momento, Lorien no pudo distinguir si estaban realmente asustados o solo fingían. Pero Ella estaba definitivamente aterrorizada. Ella, Sal, se ha ido. En realidad, Ella asomó la cabeza por detrás del sofá. Solo tras confirmar que la vista de Lorien había vuelto a la normalidad, respiró aliviada y regresó a la habitación. Esta vez, sin embargo, no se atrevió a sentarse frente a él. En cambio, se acurrucó junto a sus piernas. Después de dudar por un momento, no pudo evitar preguntar: ¿cuál era esa habilidad que acabas de usar? Es solo visión de calor común y corriente, parpadeó Lorien. Pero la temperatura no tiene límite. Si quiero, puedo liberar rayos más calientes que el sol. Silbido. El rostro de Ella se contrajo ante sus palabras. ¿Usar el sol como simple comparación? Eso era aterrador. Ella volvió a mirar al Eterno con los ojos láser, el llamado Superman de bajo nivel. Entonces este tipo realmente es basura. Y era cierto. Los rayos de sus ojos ni siquiera podían atravesar a un desviado. Superman estaba descartado. Incluso Homelander probablemente podría luchar contra él en igualdad de condiciones, y el ganador sería incierto. Lorien miró la hora. Ya eran alrededor de las 7 u 8 de la tarde. Vamos a cocinar. Se frotó el estómago y luego dio unas palmaditas a las dos chicas que estaban a su lado. ¿Sigues asustado? Si es así, te mando al dormitorio, ¿de acuerdo? Él sonrió. Una vez en el dormitorio, las cosas serían diferentes. El miedo ya no importaría. Efectivamente, al mencionar el dormitorio, Wanda entró en pánico. Rápidamente se soltó de los brazos de Lorien y corrió a la cocina. Yo haré la cena. Gwen, decidida a aprender a ser ama de casa, empezando hoy mismo, la siguió de cerca. Esa noche, después de que todos hubieron comido, se reunieron en las tierras de cultivo del pequeño universo para relajarse. Lorien se reclinó en una tumbona, disfrutando de la brisa. Al ver el plan de Wanda, arqueó las cejas. ¿Eh? Wanda, tus flores han brotado. ¿Dónde? Wanda, que acababa de lavar los platos con la pequeña Ella, corrió descalza. Efectivamente, las semillas que había plantado esa mañana ya le llegaban a la altura de su pulgar. A mediodía habían brotado de la tierra y a la tarde habían brotado por completo. ¡Genial! Wanda aplaudió encantada, contando con los dedos. A este paso, florecerán en menos de 5 días. ¿Qué florecerá? Gwen se acercó, preguntándose si Wanda también había florecido. Pero al llegar, vio el pequeño campo de flores a sus pies. ¡Guau! ¿Cuándo plantaste esto, Wanda? Corrió y se agachó, visiblemente fascinada. Siempre le habían encantado las cosas que ella misma plantaba. Justo hoy, respondió Wanda. Gwen se sorprendió, pero luego lo pensó. En este lugar, un pequeño universo, no era nada extraño. Asintió con creciente interés. Entonces, en los próximos días, también traeré algunas semillas. Quiero plantar árboles. ¿Qué tipo de árboles? De cualquier tipo. Los dos pasaron un buen rato discutiendo qué plantar. Pero cuando Gwen finalmente miró la hora, suspiró. Me tengo que ir ahora. Ella saludó y de repente recordó algo. Lorien, vamos a ver Cybertron mañana. Ha pasado mucho tiempo.
Su recordatorio hizo que Lorien se diera cuenta de que realmente había pasado mucho tiempo desde la última vez que lo revisó. Está bien. Ven temprano mañana después de la escuela. Bueno. Gwen volvió a saludar, luego se cambió los zapatos y se fue. Wanda, después de admirar sus plántulas de flores un rato más, regresó a su silla y comenzó a practicar el libro de Visanti. Lorien sonrió mientras caminaba detrás de ella y colocaba sus manos sobre sus hombros. Wanda se tensó y su concentración flaqueó. Estoy practicando, Lorien. Soy tu demonio interior. Ahora necesitas practicar ignorando las distracciones y concentrarte en tus hechizos. El rostro de Lorien estaba serio. Solo sus manos delataban lo contrario. No puedo, Wanda apretó los labios, ya en su límite. No. La expresión de Lorien se endureció. Debes practicar esta habilidad. Ahora escúchame. Concéntrate en tus poderes de hielo. Está bien. Wanda cerró el libro de Visanti y luego activó su habilidad extracto del demonio, grieta. En un instante, una flor de hielo escarlata floreció ante ellos. Pero con solo un poco de fuerza, Lorien la destrozó. Crack. Uf, Wanda jadeó en busca de aire. Lorien sonrió. Sigue adelante. Aunque su tono era ligero, tenía una fuerza que no dejaba lugar a la negativa. Wanda tembló y solo pudo continuar. Repitió el ciclo de condensar y romper hielo una y otra vez, mientras Lorien aumentaba la dificultad constantemente. Un genio necesitaba un entrenamiento a la altura de su potencial, y el de Wanda no era la excepción. Finalmente, con su maná casi agotado, Wanda se desplomó en su silla. Lorien retiró la mano, todavía sonriendo. Aún no ha terminado. Con una ola, la fuerza Fénix surgió. En un instante, la energía agotada de Wanda se repuso. La tomó en sus brazos y le susurró suavemente. No lo olvides, todavía queda la segunda ronda. Su suave tono llegó a los oídos de Wanda como el susurro de un demonio. Ella se desplomó desesperada. No. No es bueno. Está bien entonces. Bien. Eso significa que aceptaste. Uruk. A la mañana siguiente, a las 9 en punto, Lorien estaba sentado en su oficina sintiéndose renovado, con una pierna cruzada sobre la otra. Tomó una afeitadora eléctrica y se la pasó por la mandíbula. Tenía la barba un poco larga. Ese pequeño detalle le había causado muchos problemas a Wanda la noche anterior. Aunque, a decir verdad, apenas tenía barba, y tampoco era de las que picaban. Wanda simplemente era demasiado sensible, y no podía hacer nada al respecto. BZZZZ. Una vez terminado, Lorien arrojó la afeitadora a su espacio de almacenamiento y sacó un espejo. Estudió su afilada mandíbula. No está mal. Sigue tan guapo como siempre. Satisfecho, guardó el espejo. Estaba de excelente humor. Aunque, siendo sincero, su buen humor provenía principalmente de la noche anterior. El choque de hielo y fuego, esa ráfaga alternada de calor abrasador y frío paralizante, fue tan intenso que incluso a él le costó soportarlo. Claramente, necesitaba más práctica. Dándose la vuelta, comenzó a hojear las noticias. Spider-Woman vuelve a detener a un monstruo de 3 cabezas. Se parecen a los que Scarlet Witch derrotó antes. ¿Podrían ser una nueva raza? El planeta con forma de cara ha desaparecido. Los científicos especulan que ha sido arrastrado a la órbita de Marte. ¿Un autobús escolar se convirtió de repente en un mar de flores? ¿Será una nueva superheroína? ¿Ya se ha inscrito? ¿Dónde está la bruja escarlata? ¿Por qué ha desaparecido otra vez? Como era de esperar, los acontecimientos de ayer dominaron los titulares. Las primeras historias eran todas sobre Gwen, y todo lo demás quedaba atrás. Pero desde que Wanda eligió la vida de ama de casa, las noticias públicas sobre ella habían disminuido a casi nada. La gente seguía haciendo preguntas, pero nadie podía responderlas, porque Wanda simplemente ya no salía de casa. Sus días seguían el mismo ciclo. Despertar, lavar, cocinar, atender el pequeño universo, comprar comida, volver a cocinar, sufrir y dormir. Y luego repetir. Podrías pensar, ¿no fue aburrido? Lorien no lo sabía. No había preguntado. Lo que sí sabía era que, desde que tenía el pequeño universo, Wanda parecía sentir que el día no tenía suficientes horas. ¿Se aburría? Es difícil saberlo. Estirándose en su sillón reclinable con las manos detrás de la cabeza, Lorien cerró los ojos. Es hora de relajarse. Cuando llegue el fin de semana, llevaré a Wanda y Gwen a dar una vuelta al mundo en yate. Mientras tanto, en un estado remoto de Estados Unidos, Gilgamesh, conocido como One Punch Man, había preparado un lujoso almuerzo para sus compañeros. Dentro de una casa suburbana destartalada, se reunieron varios eternos.
una imitación de Superman, una imitación de Flash, una imitación de One Punch Man, una imitación de Wonder Woman, etc. Sus ocupaciones anteriores habían sido aún más extrañas. Algunos filmaban películas de Bollywood, otros se escondían en las montañas, otros daban clases a niños. Y entre ellos había una que parecía una niña pequeña, pero en realidad tenía más de 1000 años. Era Sprite, a quien Gwen había salvado antes. Ahora todos estaban felices de comer. El Eterno de Bollywood se rió entre dientes mientras bromeaba. Los Vengadores son un desastre ahora. ¿Quién crees que los lidera? ¿El Capitán América? ¿O Tony Stark? La pregunta era deliberadamente provocativa. Después de todo, el Capi había desaparecido, escondido en Wakanda con el Soldado del Invierno, y Tony ya había anunciado su retiro. Claramente, el Eterno solo intentaba crear drama. Creo que ahora clasificarán el liderazgo por fuerza. Sin el Capi y Stark, ¿quién es el Vengador más fuerte? La pregunta quedó en el aire. Tras pensarlo un momento, todos respondieron al unísono. Bruja Escarlata. Era realmente fuerte. Habían oído hablar de sus hazañas y, tras ver imágenes de batallas, sabían que era terriblemente poderosa. Cersei luego agregó un recordatorio. No solo la Bruja Escarlata. Otra integrante de la Alianza de Diosas, Spider-Woman, también es muy fuerte. Ella fue quien nos salvó a mí y a Sprite la última vez. Para ella, esos 3 enormes desviantes eran como papel. Los cortó con facilidad, pero no estaba interesada en involucrarse más. Se fue sin decirnos ni una palabra. Aunque Cersei habló con naturalidad, sus palabras claramente incomodaron a Ikaris, ojos láser. Se suponía que era el más fuerte entre ellos. Al oír a su compañero elogiar a los forasteros, respondió de inmediato. Eso es solo porque no estuve allí. De lo contrario, ninguno de esos desviantes habría salido con vida. Su declaración congeló la mesa en silencio. Cersei meneó la cabeza. No tienen idea de lo peligroso que era. Ese humanoide deviant tenía poderes de autocuración. Y su forma de regenerarse era muy similar a la de Ahak. ¿Alguno de ustedes ha visto a Ahak? Todos negaron con la cabeza. En ese momento, Gilgamesh puso el último plato sobre la mesa. Dando una palmada, preguntó. La comida está lista. Entonces, ¿cuál es el plan? Gracias por ver el video. Aquí te dejo otras opciones que pueden interesarte.